Mi nombre es Raúl Gutiérrez. Y durante más de 2 décadas, fui lo que muchos considerarían un hombre de Dios. Sacerdote, consejero, guía espiritual, modelo de entrega y obediencia a la fe. Caminar por los pasillos del templo, impartir la palabra, confesar a los fieles, ser visto como una luz, eso definía mi vida, al menos ante los ojos de todos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo durante muchos años, es que detrás de esa sotana blanca, había un hombre lleno de preguntas. Un hombre que desde niño supo que algo era diferente en él, pero que decidió apagar esa chispa con rezos, silencios y sacrificios. Pensé que mi llamado a la iglesia era una forma de escapar, cuando en realidad estaba entrando en una prisión que yo mismo ayudé a construir. Todo cambió el día que conocí a Gabriel. Un joven lleno de luz, apenas con 19 años, que entró a la parroquia buscando fe y terminó convirtiéndose en el espejo más doloroso y hermoso de mi alma. Él no era un pecado, pero la iglesia me obligó a verlo como tal. Y yo, cobarde, así lo creí, hasta que amar se volvió inevitable. Hoy ya no uso sotana. Ya no predico desde el altar. Pero mi voz no se ha silenciado. Porque esta es mi confesión. Y no lo hago buscando perdón, sino buscando verdad. Escucha bien esta historia. Porque podría ser la de muchos, pero muy pocos se atreven a contarla. Desde pequeño, supe que había algo en mí que no encajaba con lo que la iglesia enseñaba. Mientras otros niños hablaban de chicas o jugaban a ser padres de familia, yo solo pensaba en cómo esconder lo que sentía. En mi casa, hablar de eso era pecado. En mi escuela, era motivo de burla. Y en la iglesia, bueno, en la iglesia era motivo de condena eterna. Por eso, cuando a los 14 años sentí un llamado al seminario, lo tomé como una señal. Tal vez, si me acercaba lo suficiente a Dios, Él me curaría. Tal vez, si entregaba mi vida al servicio divino, Él borraría mis deseos. Qué ingenuo era. No entendía que no se puede matar algo que es parte de ti. Los años pasaron y me convertí en sacerdote. Conocí el latín, las escrituras, la liturgia, y también el arte de disimular. Me volví un experto en sonreír cuando por dentro lloraba. La comunidad me admiraba. Las señoras mayores me regalaban dulces en las misas. Los niños me abrazaban como un abuelo joven. Era el sacerdote ejemplar. Pero por las noches, en la soledad del cuarto parroquial, oraba con fuerza, suplicando que Dios me ayudara a no sentir lo que sentía. Lloraba en silencio, con la Biblia entre las manos, creyendo que si me esforzaba lo suficiente, lograría ser normal. No había nadie con quien hablar. Nadie en quien confiar. Solo yo, y ese Dios que parecía no escucharme. Gabriel apareció un miércoles de lluvia. Tenía apenas 19 años, el rostro limpio, la mirada noble. Dijo que quería servir en la parroquia como monaguillo, ayudar en las misas, acercarse más a la fe. Acepté sin dudar. Al principio, era solo un joven más, curioso y obediente. Pero con el tiempo, noté que su presencia me calmaba. Que cuando él estaba cerca, mis rezos eran más suaves y mis pensamientos menos oscuros. Su risa era una melodía, su forma de escuchar, distinta. Comenzamos a hablar más allá de lo litúrgico. De la vida. De la familia. De los miedos. Y yo, empecé a sentir algo que llevaba años enterrando. Un día, después de una misa al atardecer, estábamos en la sacristía doblando los manteles del altar. Él se me acercó para contarme que sentía que su familia no lo aceptaba como era. Que a veces sentía que no encajaba en el mundo. Lo miré a los ojos, y vi en ellos el mismo abismo que me había acompañado toda mi vida. Entonces sucedió. No fue un beso. No fue un roce. Fue una mirada. Una sola mirada, intensa, larga, vulnerable. En ese instante, sin palabras, entendimos que estábamos hechos del mismo dolor. Y también de la misma esperanza. No nos tocamos, pero ambos supimos que ya nada volvería a ser igual. Esa noche, no dormí. Mi mente estaba en guerra. ¿Cómo había permitido eso? ¿Cómo me atreví a sentir algo por alguien tan joven? ¿Y siendo sacerdote? Pasé horas rezando, pidiéndole a Dios que me quitara ese sentimiento. Pero al día siguiente, Gabriel volvió a la parroquia y me abrazó. En ese abrazo, no había lujuria. Había consuelo. Había complicidad. Y sin que yo lo pidiera, me dijo, no estás solo, padre. Yo también lo siento. No supe qué responder. Pero mi corazón gritaba lo que mi boca aún no podía decir.
todo se aceleró. En cada misa, en cada retiro, nuestras miradas se buscaban como si el mundo entero desapareciera. Ya no podía disimular lo que sentía. Era como si hubiera pasado años respirando bajo el agua y por fin encontrara el oxígeno. Una noche, durante un retiro espiritual en una casa alejada, el generador eléctrico falló. Nos quedamos solos en una sala iluminada solo por velas. Conversamos sobre lo que ambos sentíamos, sobre el miedo, sobre la culpa, y sin pensarlo, nuestras manos se tocaron. Fue un roce leve, tembloroso, pero real. Y luego, vino el beso, un beso que no debía suceder. Un beso que fue suave, silencioso, y lleno de terror. Pero también fue el momento más puro que había sentido en años. Desde ese día, comenzamos a vivir dos realidades. En el altar, yo era el padre Raúl, sobrio, recto, firme. Pero fuera de él, en los pasillos oscuros del convento o en los paseos discretos por los jardines tras la iglesia, éramos simplemente Raúl y Gabriel. Amábamos en silencio, con el miedo constante de ser descubiertos. Nunca hubo exceso, nunca hubo abuso. Solo cariño, ternura y una necesidad desesperada de ser vistos tal como éramos. Cada vez que celebraba una misa, me preguntaba si estaba engañando a Dios, o si al contrario, por primera vez en mi vida, lo estaba honrando verdaderamente. Pero la paz no dura para siempre. La mirada de una feligresa anciana, los cuchicheos de algunos monaguillos, las preguntas incómodas del obispo, todo comenzó a tensarse. Había rumores. Nadie tenía pruebas, pero los silencios pesaban. Una noche, alguien dejó una nota anónima bajo la puerta de la sacristía. ¿Qué esconde el padre Raúl con ese muchacho? Me paralicé. El miedo se volvió real. Pensé en negarlo todo, en alejar a Gabriel, en marcharme. Pero no podía. No quería perderlo. No otra vez. No ahora que al fin me sentía vivo. Días después, me citaron en el despacho del obispo. La denuncia había llegado hasta la diócesis. Me enfrentaron con frialdad. Padre Raúl, hay preocupaciones sobre su cercanía con el joven Gabriel, ¿tiene algo que confesar? Mi voz temblaba. No supe qué decir. Mentí. Lo negué todo. Es solo un monaguillo, Excelencia, respondí con la voz rota. Pero el daño ya estaba hecho. Me dieron un plazo, debía alejarme de él o sería removido. Esa noche lloré como nunca. No por la iglesia. No por mi puesto. Lloré porque por primera vez en años, iba a tener que traicionar mi propio corazón. Le pedí a Gabriel que no volviera más. Le dije que era por su bien. Que debíamos cuidarnos. Que todo esto era un error. Él me miró con ojos heridos y dijo, ¿eso es lo que tú quieres, o lo que ellos quieren? No pude responder. Se marchó sin más. No con odio, sino con dolor. Nos abrazamos por última vez, en silencio, sabiendo que ese adiós estaba lleno de cosas que nunca se dijeron. Y yo me quedé ahí, solo, de pie en la iglesia vacía, sintiendo que no solo había perdido a un joven. Había perdido mi fe. Había perdido mi alma. Lo que tanto temía finalmente ocurrió. Una fotografía tomada en secreto mientras salíamos juntos de la parroquia fue difundida por redes locales. No decía mucho, pero decía todo. La comunidad estalló. Algunos feligreses me defendieron. Otros me atacaron con furia. Me llamaron impuro, degenerado, traidor. La prensa local se interesó. El escándalo cruzó la puerta del templo y me persiguió hasta mi casa. La diócesis no tardó en actuar. Me suspendieron de inmediato. Se me prohibió oficiar misas, usar sotana o pisar el altar. Me pidieron que entregara las llaves y desapareciera con dignidad. No hubo juicio. No hubo misericordia. Solo condena. Y todo, por amar. Perdí todo. Mi vocación. Mi lugar en el mundo. Mi reputación. Mi paz. Me encerré en un pequeño cuarto prestado por un viejo amigo del seminario. Pasaba los días sin hablar con nadie, recordando cada misa que había dado, cada consejo que ofrecí, preguntándome si todo había sido una mentira. Pensaba en Gabriel, en cómo lo arrastré conmigo, en cómo lo expuse. Lo llamé muchas veces. Nunca respondió. Supe que se había ido a otra ciudad, lejos, para empezar de nuevo. Sentí que lo había arruinado todo. Por meses, viví como un fantasma. Sin fe, sin amor, sin rumbo. Una tarde de invierno, mientras tomaba un café en una plaza solitaria, lo vi.
Gabriel. Más maduro. Más firme. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante unos segundos. Luego me dijo, no vine a juzgarte. Vine a decirte que estoy bien. Y que aún te amo, pero me amo más a mí. Y no volveré a esconderme por nadie. Su mirada no era la del muchacho asustado de años atrás, era la de un hombre libre. Me abrazó y me dijo, gracias por enseñarme lo que es amar, aunque el mundo lo llame pecado. Y se fue. No con dolor. Con gratitud. Ese encuentro me devolvió algo que creí perdido, la dignidad. No volví al sacerdocio. Pero encontré un nuevo propósito. Me dediqué a escribir, a compartir mi historia en pequeños círculos. Acompañé a jóvenes que sufrían lo mismo que yo sufrí. Ya no como sacerdote, sino como Raúl. Un hombre que vivió entre dos fuegos y sobrevivió. Con el tiempo, me perdoné. Ya no me arrodillo ante un altar, pero aún hablo con Dios. Porque comprendí que Dios no habita en los templos, ni en las sotanas, ni en las reglas, habita en la verdad. Y la mía, era esta. Hace unos meses, fui invitado a una ceremonia simbólica de reconciliación organizada por un grupo de cristianos inclusivos. Me dieron la palabra. Frente a decenas de personas, hablé por primera vez con libertad, fui sacerdote durante 22 años. Y durante ese tiempo, aprendí a amar a Dios, pero también aprendí a temerme a mí mismo. Hasta que un joven me enseñó que amar no es pecado, es un milagro. Y que no vine al mundo a encajar, sino a ser libre. Esa fue mi última misa. No hubo liturgia. No hubo incienso. Pero sí hubo verdad. Y esta vez, no me arrodillé. Me levanté como lo que siempre fui, un hombre digno de amor. Hoy, mientras grabo estas palabras, no me escondo. No me arrepiento de haber amado. Me arrepiento de haber tardado tanto en aceptarlo. Me arrepiento de cada noche que lloré creyendo que estaba mal por sentir. Me arrepiento de haber pensado que Dios me odiaba por ser quien era. Esta historia no es para manchar a la iglesia. Es para recordarnos que detrás de cada sotana, detrás de cada púlpito, hay un ser humano. Con miedos. Con deseos. Con derecho a amar. A ti que me escuchas, si estás luchando entre lo que sientes y lo que te dicen que debes ser, quiero que sepas esto, no estás solo. No estás enfermo. No eres un error. Quizás el mundo no esté listo para tu verdad. Pero tú sí. Y créeme, vivir en libertad es el acto de fe más poderoso que existe.